A esta hora tenemos contacto con Pedro Reynoso, exactamente desde Miskolc, Hungría, en Europa. Él es ingeniero químico de la Universidad de los Andes y maestro cervecero certificado del VLB en Berlín. Desde hace 7 años aproximadamente está involucrado en la producción de bebidas alcohólicas fermentadas, comenzando con la producción de hidromiel y seguido por el enfoque ya con estudios más especializados en la producción de cervecera. Él vive, como lo dijimos, en Miskolc, Hungría, y trabaja en una cervecería artesanal llamada Sips Brew House, corrijo. Tenga usted muy buenas tardes. Además, lo tenemos aquí a través de Econoticias porque Pedro es de ancestros, de padres piedrunos. Más exactamente una familia muy destacada del municipio de Piedras. Don Héctor Reynoso, su padre, don César Reynoso, personas, empresarios, ganaderos que se han dedicado a brindarles una buena educación a sus hijos y que también salgan adelante. Con solo 25 años, Pedro ya es maestro cervecero. Tenga usted muy buenas tardes y bienvenido a Econoticias, Pedro. Muchísimas gracias, Gerardo. Gracias por la invitación. Bueno, Pedro, ¿qué es ser maestro cervecero? ¿Qué es un maestro cervecero? Pues el maestro cervecero es la persona que tiene el conocimiento y la experiencia, porque es muy importante la experiencia en la producción cervecera, literalmente. Entonces es alguien que ya ha podido entender más que solo hacer como lotes de cerveza en su casa de una forma un poco rudimentaria, por decirlo, sino que ya está más metido en la teoría, que trabaja un poco más con respecto a cómo se manejan los procesos de recolección de levaduras, que tiene más entendimiento con las materias primas y los procesos, diría yo. Es decir, que el maestro cervecero es la persona especializada, conocedora en fabricación de cervezas. Sí, exactamente. Bueno, a usted lo destacó en una entrevista, en un reportaje, el diario El Tiempo, sobre toda esta trayectoria y sobre cómo usted pues, se ha preparado para ser un maestro cervecero, es ingeniero de la Universidad de los Andes, pero pues ya, ¿cómo fue este proceso para llegar a ser maestro cervecero? Tuvo que estudiar también en Alemania, ¿no? Sí. No, pues es que yo después de mi colegio me enfoqué en la ingeniería química porque me gustaba mucho la química y la cuestión de los procesos industriales. Y durante el primer año de mi carrera me comenzó a dar como un gusto y una pasión por las bebidas alcohólicas fermentadas. Como usted decía antes, comencé con la hidromiel. El hidromiel es una bebida alcohólica en base a la miel, y comencé con proyectos, como mi proyecto de mitad de carrera estuve enfocado en eso, mi proyecto de grado también, y ya después de eso quise seguir buscando información y quise seguir formándome en este ámbito, y lastimosamente enfocado en esta bebida no existen como cursos a nivel mundial ni a nivel Colombia, sino que están más enfocados a la cervecería. Entonces ya comencé a enfocarme muchísimo más en el mundo de la cervecería. Estuve trabajando en una cervecería en Bogotá que se llama Madriguera, y ya después de eso cumplí los requerimientos que necesitaba el instituto donde yo estudié. Necesitaban 3 meses mínimos de experiencia laboral en producción cervecera, y ya con eso y pues mis bases de ingeniero químico pude aplicar y me aceptaron en el instituto, y allá estudié durante 6 meses todos los días para formarme como maestro cervecero. Usted dice que le tocó desde lavar tanques hasta, sí, prácticamente limpiar pisos. Dentro de todo este aprendizaje, ¿esto le sirvió para llegar a usted y cómo lo certifican allá en Frankfurt, Alemania? No, pues la cuestión es que lo que yo mencionaba en la entrevista que me hicieron es que en la cervecería uno comienza desde abajo. Literalmente sí. Uno tiene que comenzar desde abajo para conocer todos los procesos que tiene que pasar dentro de una cervecería. Y lo más importante, como en cualquier proceso alimenticio, proceso de fabricación de alimentos, porque de alguna u otra manera la cerveza también es un alimento que se rige bajo las normas de INVIMA,
y todo este tipo de cosas, uno tiene que limpiar. Entonces, apenas yo llegué a trabajar en esta cervecería en Bogotá, a mí me decían como, Pedro, toca limpiar, toca trapear, toca barrer, toca de todo. Entonces, como yo mencionaba también, barrer, trapear, limpiar tanques, limpiar pisos, limpiar molino, limpiar barriles, de todo. Entonces, señor. Siga, siga. No, entonces sí, como que ya con todo ese conocimiento y con todo como el trasfondo de decir como lo listo, entonces sé que es trapear, barrer, lavar, todos los equipos, conozco cómo los equipos trabajan, por la misma forma de que pues sé cómo lavarlos, sé cómo trabajan, y ya después como que uno comienza a trabajar y enfocarse un poco más en la parte teórica, en la parte técnica, porque la técnica es muy importante, cómo funcionan las máquinas y todo eso. Pedro, usted está en la, digamos, la meca o en la cúspide de lo que es la producción cervecera. Europa son maestros cerveceros por tradición, estos países de esta región. Es muy grande la diferencia o haciendo la comparación a lo que se produce en Colombia, cómo se trabaja la cerveza en Colombia. ¿Cómo estamos? ¿Cuáles son esas principales diferencias? Y la industria cervecera nacional, ¿cómo la ve usted? La industria cervecera nacional en términos industriales, yo podría decir que es casi lo mismo que en todos los países del mundo. Porque la industria, digamos, en Colombia nosotros tenemos de alguna manera el monopolio de Bavaria y se maneja de la misma manera que en cualquier parte del mundo, exceptuando Alemania, porque Alemania es una cosa un poco más diferente, por más de que tengan mucha industria, pero es más que todo cuestión cultural. En términos artesanales, nosotros estamos un poco atrasados con respecto al movimiento artesanal europeo, que obviamente por estilo de vida, por cultura, sí, como lo que gana la gente, que puede llegar de pronto a gastar un poco más en cerveza, gasta más por calidad y todo, por diferentes sabores, por diferentes experiencias. Sí, entonces, como tal, la industria colombiana, se parece mucho. Los artesanales estamos comenzando de a poquitos porque pues al fin y al cabo es una industria que necesita mucha inversión. Y pues poco a poco todos los amigos que pude llegar a hacer mientras mi experiencia ya en la cervecería artesanal colombiana, sé que todos están poniendo mucho de sí para que todos sus proyectos salgan a flote. Pero para mí lo más importante con respecto a todo el mercado cervecero es la cultura. El colombiano promedio piensa que la cerveza o todo tipo de alcohol es solo para emborracharse. Acá uno viene a Europa y se toma una cerveza, en Alemania se toma una cerveza al desayuno, al almuerzo y a la comida. Sí, no es necesariamente para emborracharse o para la fiesta, es porque es una bebida y porque a la gente le gusta y porque es una cuestión muy cultural que no pasa en Colombia. Hay una serie de mitos acerca de qué efectos puede tener para la salud la cerveza. Incluso ahora se dice que puede ser muy benéfica en muchos aspectos, que genera antioxidantes, etcétera. ¿Qué hay de cierto en todo esto y digamos, hay alguna ventaja en que las personas tomen cerveza? Pues yo lo pongo así normalmente. Lo único malo, entre comillas, de la cerveza es el alcohol. Sí, porque la cerveza como tal es una fuente muy buena de azúcares saludables, proteínas, minerales. La cerveza como tal, por el agua, el agua que manejamos en la industria cervecera tiene que ser de alguna u otra manera modificada con sales. Entonces es rica en calcio, es rica en magnesio, es rica en sulfatos, es rica en cloruros. Entonces todo este tipo de cosas que pues le aportan unos sabores a la cerveza también puede llegarle a aportar a una persona para como un enriquecimiento mineral. Además de eso, como menciono, es una fuente de proteínas. Las proteínas, pues o sea, obviamente no se puede llegar a comparar con una carne, pero pues no es mala en sí. Lo único que puede llegar a ser malo es el alcohol y por eso obviamente se dice que no se tome en exceso, porque el alcohol en exceso obviamente es malo, pero de resto la cerveza es una bebida bastante saludable.
Para ir concluyendo, Pedro, digamos, usted aspira o sueña llegar alguna vez a Colombia, establecer su propia marca de cerveza artesanal. Podría ser esto de donde es su familia, de esos ancestros piedrunos, pero parece que las condiciones climáticas como que no son las apropiadas. ¿O cómo sería este proyecto, Pedro? No, pues uno de mis sueños siempre ha sido montar mi propia cervecería en Colombia. Por eso también como que hice mi curso y estoy ahorita trabajando acá en Europa para tener mucha más experiencia, enriquecerme muchísimo más intelectualmente, para poder llegar a Colombia y hacer como un proyecto con muy buenas bases, de que no sea solo como vamos a hacerlo porque puedo, sino porque sé que tengo las bases intelectuales y las bases técnicas para poder hacerlo. Sí, aproximadamente yo pienso que de pronto en 5 o 6 años, dependiendo de cómo me vaya por acá, ya poder montar la propia cervecería allá. ¿Piedras o Bogotá? Pues por facilidad de mercadeo, Bogotá. Por amor a la tierrita, Piedras. Sería hermoso poderla hacer en Piedras. Pero no, pues ahí ya será mirar a ver qué pasa en su momento. El tema de esto de la pandemia que nos tiene aislados o confinados a muchos, ¿cómo está ya en esa tierra, en Hungría? Pues acá donde usted se encuentra, y en el país, ¿cómo está la situación del contagio? Donde yo me encuentro es una ciudad de 150,000 habitantes, que no es tan, por decirlo de alguna manera, como que no tiene tanto flujo de gente. Entonces el contagio se manejó muy bien desde que comenzó todo pues el brote de la pandemia. El gobierno húngaro manejó el cierre de fronteras, todo como las medidas, las restricciones las manejó muy bien, tanto así que después de 2-3 meses que ya comenzó el brote, solo tenemos 4,000 contagios y ya los contagios prácticamente pararon. No han avisado, no han contado como de un rebrote ni nada. Entonces acá la vida ya de hecho se maneja de una forma muy normal, como estaba pasando hace 5 meses. Ya los restaurantes están abiertos, uno tiene que utilizar mascarilla solo como en el transporte público, en los mercados y ya. Ya pues para finalizar, una inquietud. No lo veían como con cierto recelo, no lo ven como cierto recelo de decir, ve, y este colombiano, maestro cervecero, con esa tradición que se tiene en Europa, como se dice usted, ¿qué hacen esto? Sí, un poco como que cuando yo llegué, apenas yo llegué, 2 de las personas que estaban trabajando en la cervecería donde yo trabajo, que manejaban casi el mismo perfil que yo, renunciaron. No sé si por mí, no sé si por el manejo que se le da a la empresa, pero el caso fue que yo llegué, conmigo fueron muy buena onda, pero a las 2 semanas que yo llegué ya renunciaron. Y como que sí se siente un poco, a veces como que pero es que él viene solo por 1 año o por 2 años y todo el mundo como que aboga porque es el maestro cervecero, porque esto, que porque lo otro. Pero pues no es tan fuerte, pero a veces se siente. Bueno, Pedro, pues agradecerle, usted es digno representante de esa estirpe de los Reynoso, del municipio de Piedras, Tolima. ¿Escuchaba usted la cuña de taparroja antes de iniciar esta entrevista y decía que se saboreaba por probar un taparroja por nuestro aguardiente? Sí. Y es usted muy querentón de esa identidad de su tierra, y muchas gracias por estar a través de Econoticias. Muchísimas gracias por la invitación. Y esperemos que tenerlo pronto como empresario cervecero y además maestro que es en esto, que no se logra fácil. Un poco con esfuerzo, pero con mucha dedicación.